Que el Señor bendiga sus vidas en esta mañana preciosa que nos regala nuestro Señor. Dios esté bendiciéndonos y ayudándonos en todo tiempo y en todo momento. Amén. Porque Él es bueno, porque grande es su misericordia. Y estamos agradecidos a nuestro Dios por todas las cosas, porque Él hace aquellas cosas que nosotros a veces queremos que podemos hacerlas nosotros, pero no podemos. Porque solo Él puede hacer en nuestras vidas, puede cambiar nuestras vidas, puede hacerlas nuevas cada día, porque estamos delante de su presencia, porque seguimos este camino precioso, maravilloso, que un día pudimos conocer por amor y misericordia de nuestro Dios. Qué lindo ver los hermanos en este día. Sé que están faltando, algunos tienen problemas, dificultades. Nuestro hermano Pablo, estamos orando por él, por su dificultad que ha tenido. Entonces, bueno, estamos orando por la vida de nuestros hermanos, como por todos nuestros hermanos, como siempre estamos orando, dándole gracias al Señor. Bueno, quiero pasar a la palabra en esta mañana. Abran sus Biblias en el libro de Efesios. Libro de Efesios. Gloria al nombre de Jesús. Capítulo 1, desde el 15, versículo 15 al 23. Esta es una expresión es una oración, mejor dicho, del apóstol Pablo. No estoy leyendo el 15, sino que estoy dando, digamos, una introducción. Una oración del apóstol Pablo con la gente, con los hermanos de Efesios, pero también ha quedado para nosotros en este tiempo. Entonces vamos a leerlo ahora en el capítulo 1 de Efesios, versículo 15 al 23. Dice así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, qué tremendo, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Alabado Dios. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bueno, acá estamos, gracias a Dios. Por amor a Dios estamos en este lugar. Por la misericordia de Dios estamos en este lugar. En Lamentaciones dice: si no hubiera sido por su misericordia hubiésemos sido consumidos. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Por amor, porque Jesucristo dio su vida por nosotros, ¿no es cierto? Así que estamos agradecidos a Dios por esa bendición grande. Esta oración de Pablo refresca, dice, el deseo supremo de Dios para todos los creyentes. Este es el deseo de Pablo, porque él sabía, dice, por esta causa, dice, yo oro o doblo mis rodillas, o pido a Dios, oyendo de vuestra fe en Jesús. ¿Me entiende? Él había entendido, había comprendido lo que había en esa gente. Primeramente, ¿qué había? Dice: he oído desde vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros, los hermanos. Entonces, era algo que a Dios le agrada.
era algo precioso, era algo que ellos tenían en su vida, que ellos compartían, que ellos vivían, que ellos entendían de qué manera tenían que estar delante de la presencia de Dios. Pero Pablo, en el Espíritu, él pudo entender y comprender también que había muchas cosas que necesitaban ellos para que pudieran seguir adelante, para que pudieran seguir batallando, para que pudieran entender y comprender a qué los ha llamado el Señor, a qué nos ha llamado el Señor. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesucristo de Nazaret. Bendito sea su nombre. Gracias, Señor. Entonces, eso es lo que quería, que era la oración del apóstol Pablo. Y no solo fue para ellos, sino para todos nosotros también. Porque él dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Él sabía lo que eran ellos, lo que sentían, lo que vivían, cómo estaban delante de la presencia de Dios. Porque habían entendido, como ellos, como decía, de vuestra fe, dice, en el Señor Jesús. Seguimos adelante, pero seguimos confiando en nuestro Dios, que Él pueda darnos esa fortaleza en mayor medida, dice. Esa es la oración de Pablo, para que tú y yo podamos seguir este buen camino, para que tú y yo podamos, sin bajar los brazos, y poder caminar por esta buena senda que un día hemos encontrado en nuestro Señor Jesucristo, para seguir adelante, para seguir ese camino a la salvación y a la vida eterna. Es un camino largo que tenemos que hacer, que tenemos en este mundo. Hasta que partamos de esta tierra, seguimos luchando, seguimos perseverando en Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Porque Él es un Dios fiel, es un Dios bueno y quiere que todos un día estemos con Él. Por eso hace mención el apóstol Pablo acá. Él dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pero ¿cuál era la razón? ¿Qué era lo que quería Pablo? Gracias, Señor. Gloria a Dios. Pablo dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿De quién Él? Jesús, de nuestro Dios. Nosotros tenemos que entender, tenemos que saber, tenemos que conocer de que Él es un Dios grande. Tenemos que saber las situaciones, las cosas que nos toca vivir, que nos toca pasar en nuestras vidas por ser hijos de Dios, por ser cristianos. Gloria al nombre de Jesús. Alabo el nombre de Jesús porque Dios es grande. Amén. Gloria Señor, ayúdanos en este día, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Esa es la oración de Pablo, que era para los efesios y que es para nosotros, para que tú y yo sepamos cuál es el llamado que tenemos en el Señor, cuál es lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Nosotros sabemos que un día vamos a estar con el Señor, pero lo importante es para poder transitar en esta tierra, es lo que quería decir Pablo, y esa era la oración de él, para que nosotros podamos caminar con seguridad, con certeza, de saber que lo que estamos haciendo, de saber que lo que estamos viviendo en Cristo es una realidad, es una vida eterna, que nosotros pensamos que un día vamos a llegar en la presencia de Dios para poder vivir esa vida eterna que Él nos promete. Tenemos que conocerla, tenemos que saber, porque no podemos caminar a tienta como quien dice. Entonces la oración de Pablo dice, estaba orando para que alumbre los ojos de vuestro entendimiento, en lo espiritual, en nuestro corazón, en nuestra alma, para que podamos entender y comprender a quién seguimos, si realmente seguimos o nos quedamos porque no nos interesa mucho, porque no tengo seguridad, porque no tengo certeza. Por eso me puedo quedar, puedo volverme atrás, bajar los brazos, dejar el camino de Dios, justamente porque no le conocemos a Él. Pablo, cuando conoció a Jesucristo, por eso tiene la seguridad él,
Cuando él conoció, cuando no era gloria sobre su vida, él se levantó de ahí, nunca más dejó el camino de Dios, siguió adelante y cumplió con todo lo que el Señor le mandó, porque él había tenido ese espíritu de revelación, ese espíritu de sabiduría que Dios le dio para su vida, para que pueda seguir adelante. Y eso es lo que él oraba y decía, para que todos ustedes tengan ese conocimiento, para que todos ustedes tengan esa sabiduría. Bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y el principio de la sabiduría, ¿qué dice que? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, dice un proverbio. El principio de la sabiduría es tener temor de Dios. Ser sabio en esa parte, tener temor de Dios. ¿Y cómo andamos con el santo temor de Dios? Primeramente miramos al Señor y oramos a Dios, le decimos, esto está bien lo que voy a hacer. Que cada cosa que nosotros pensemos o hagamos, lo que sea, le preguntemos a nuestro Dios, vivir en ese temor de Dios. Y que cada cosa que yo pueda hacer tenga que preguntarle al Señor si eso le agrada o no le agrada. Tener ese temor reverente en nuestro Señor y Salvador. Alabado sea el nombre de Jesús. Cada decisión que yo pueda tomar, venga Señor, como hacía David. David no salía a pelear cuando él iba en esas guerras tremendas que él tenía. Él no salía a pelear si no le preguntaba al Señor, ¿qué hago? ¿Voy o me quedo, Señor? Gloria a Dios. No sé si ustedes han leído el Viejo Testamento, donde salía David, siempre él iba, se presentaba y le decía al Señor, tener temor de Dios. Él sabía que era un gran guerrero, él sabía lo que era en Dios, él sabía el ejército que tenía, pero él tenía temor en Dios. Entonces nosotros los hijos de Dios tenemos que tener ese temor en Dios, vivir en ese temor. Por eso Pablo dice, quiero que le alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Nosotros a veces decimos, no sé si ustedes se habrán puesto a pensar, ¿no? Pero a veces decimos, sí, vamos al cielo, hasta el Señor nos da una corona. Pero qué lindo es cuando uno, a través de la palabra que uno está leyendo las cosas que hay, si vemos en Apocalipsis, vemos las cosas que Dios tiene preparadas. Cosas que ojo no vio ni oído oyó, dice, que Dios tiene preparado para sus hijos. Nosotros tenemos que tener eso en nuestros corazones. Tenemos que seguir adelante en el medio de las luchas, en el medio de las pruebas, en el medio de las dificultades, de la oposición del diablo, de lo que sea. Bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. A veces hay momentos difíciles, hay desiertos. Y sabemos lo que es el desierto. Dice que de noche es tan tremendamente frío, de día es caluroso. Es insoportable, hay situaciones muchas veces insoportables que nos toca pasar, que nos toca vivir. Pero cuando nosotros hemos conocido a Jesús, cuando nosotros conocemos, cuando los ojos espirituales están abiertos totalmente en la presencia de Dios, recibimos la bendición de Dios, recibimos esa revelación, esa manifestación en nuestra vida. Nos da la sabiduría para poder seguir adelante, para poder afrontar la situación por más difícil que sea. Yo te sigo, Señor. Eso es lo que Él quería que ese pueblo de Efesios tuviera. Era muy bueno, como dice al principio, oír de vuestra fe en Jesús. Era muy bueno la comunión con los hermanos. Pero yo quiero algo más para ustedes, dice el apóstol. Yo quiero algo más. Que ustedes conozcan para qué los llamó el Señor. Que ustedes sepan ¿por qué murió Jesucristo? Ese sacrificio tan grande para que nosotros no lo pisoteemos así nomás. Para que nosotros no lo hagamos a un lado ni nos interese ese tremendo sacrificio. Por eso Pablo seguía adelante como tantos y como tantos seguimos en este tiempo, en el medio de las luchas, en el medio de las pruebas, pero nuestra mirada sigue estando hacia arriba, hacia el cielo, allá donde está el Señor, a la diestra del Padre. Él es abogado, es nuestro intercesor, hermano. Bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. Él te ama mucho. Él te ama. Alabado sea el nombre de Jesús.
Cuán grandes son las cosas preciosas de nuestro Dios. En el capítulo 3 de Efesios mismo, acá nos va dando vuelta, leemos un versículo que dice así. Capítulo 3, versículo 16. Dice así. Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. En el hombre interior. ¿Qué es lo que tiene que entender y saber y conocer? Es lo que tiene que tener esa fortaleza. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Hay otro versículo por ahí que no me acuerdo dónde está, pero está creo que en Colosenses, donde dice que mientras el hombre exterior se va desgastando, el interior se fortalece más, pero en Dios, en el Espíritu de Dios. Ese hombre interior se va fortaleciendo, y es lo que dice acá, para que os dé la riqueza de su gloria, el ser fortalecido, hermano. Y vamos conociendo a Dios de esa manera con más fuerza todavía. Fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. El Espíritu Santo de Dios te da esas fuerzas para seguir adelante. Te da conocimiento, te da sabiduría, te revela. Bendito sea su nombre para siempre. La gloria sea para Dios. Aleluya. Cuán grandes y maravillosas son sus obras. Qué bueno que nuestro Señor, qué bueno que nuestro Padre, Él está bendiciendo nuestras vidas cada día y quiere fortalecerte. Él quiere que tú sigas el camino, que no bajes los brazos. A veces hay situaciones en la vida que nos lleva a quedarnos por distintas razones. Por distintas razones. Y nosotros tenemos que entender y comprender. Por eso que muchas veces viene ese, como comúnmente se dice, ese bajoneo. Ese quedarse por esto, por aquello, pareciera que se le juntan todas las cosas y uno comienza a flaquear en la fe, uno comienza a bajar los brazos. Pero qué bueno es cuando podemos orar juntos y cuando podemos clamar a nuestro Dios en su presencia. Y como decía la hermana hace un momento, entregarle todas esas cosas a Dios y decirle, Señor, yo estoy cansada, yo estoy cansado, Señor, por este problema, por otro, por esta circunstancia, por esta situación, por lo que sea, por lo que esté viviendo. Yo quiero decirte que Él está dispuesto a ayudarte, a fortalecer esa vida interior para que tú sigas adelante. Mientras esto se desgasta, el exterior se desgasta, el interior se fortalece en Dios para seguir adelante. ¡Aleluya! Denle un fuerte aplauso a Jesús. Denle fuerte, fuerte. Gloria al nombre de Jesús. ¡Aleluya! Qué bueno que nuestro Dios, alabado sea su nombre para siempre. Gracias, Señor, por todas las cosas. Alabado sea su nombre para siempre. Él nos da poder para seguir adelante. Pues lo cual a su supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Señor, ayúdanos a entender y comprender. Amén. Gloria a Dios. Que Él nos da esa fortaleza de lo alto. Fortalecido pues en el Señor con el poder de su fuerza, dice un versículo de la palabra de Dios. Fortalecido pues en el Señor con el poder de su fuerza. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Fortalecernos en el Señor, en oración, en búsqueda de la palabra, leer la palabra, entender, comprender. Dios te va a dar sabiduría para que pueda entenderla, para que tú puedas seguir, para que tú no te quedes. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a leer un versículo en Primera de Pedro. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Esto es para que usted tenga esa confianza, esa seguridad. Yo no sé, nunca sabemos nosotros los problemas y las dificultades. Por ahí por algunos uno puede saber, puede entender.
Pero solo Dios sabe los problemas que usted está pasando y que yo estoy pasando. Porque el hecho que yo predique la palabra no significa que yo no pase problemas, ni haya pasado problemas. No, no es así. No. Una vez una hermana, hace muchos años, dice, se sentó y me dice, qué bueno, dice que los pastores no tienen problemas. No, no es así. No es así, le digo. No es que nosotros ya no. Pues yo no era pastor en ese tiempo, era encargado de obra nomás, pero bueno, ella decía así. Y ella decía, qué bueno, porque yo estoy lleno de problemas, llena de problemas. Y bueno, le digo, vamos a orar al Señor. Pero ella tenía ese pensamiento, que la gente que predicaba ya no tenía problemas. No, no es así, al contrario, muchas veces hay problemas y problemas más grandes también que vienen sobre nuestras vidas. Alabado sea el nombre de Jesús. Hace 2 años atrás, más o menos 3, antes de la pandemia, cuando vino un profeta que estuvo en otra iglesia, y el profeta dijo, Dios me habló y me dijo que Satanás me había pedido para matarme. Y yo ese tiempo la pasé mal. Ella sabe, y bueno, yo estaba mal. Vivía mal, no sabía lo que era. Hasta que un día tomé victoria en Cristo. Clamando un sábado en la tarde, preciosa tarde. Y Dios me sacó. Y a los pocos tiempos, al tiempito nomás vino este hombre, que es el que estuvo acá. Y me dijo eso. Y sí, me acordé enseguida. Si Satanás te pidió para matarte, pero yo lo impedí. Alabado Dios. El enemigo se levanta muchas veces, de una forma o de otra. Pero Dios es grande, Dios es bueno. Vamos a leer primera de Pedro, entonces, capítulo 1, versículo 5. Escuche bien lo que dice. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Amén. Amén. Esas son las cosas preciosas, maravillosas que tiene Dios para su pueblo, para sus hijos. Eso es lo que quería el apóstol que supieran los efesios. Y nosotros, por supuesto. Amén, gloria a Dios. Que eso era tan terrible, hermoso, precioso, como dice acá. Que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe. Tu fe, vos confías en Cristo. Y Dios te va a guardar en esa confianza, en esa fe que tú tienes en Dios. Entonces Él te va a guardar, dice. Pero hay que seguir. Esto no es. Yo sigo un tiempo con fe y después Dios me guarda igual y yo hago lo que quiero. No es así. ¿Qué dijo Jesús? El que perseverare hasta el final, este será salvo. Amén, gloria a Perseverar hasta el final es seguir hasta que el día que partamos de esta tierra o venga Cristo a buscar su iglesia. Esa es perseverar hasta el final. Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Está todo listo, nosotros tenemos que esperar, tenemos que tener paciencia, tenemos que correr esta carrera, tenemos que luchar, tenemos que pelear esta batalla para llegar un día en la presencia de Dios. A veces el camino es largo porque uno tiene vida y gracias a Dios por eso. Pero va a llegar un momento. Y eso es lo que no tenemos que olvidarnos. Eso es lo que tenemos que saber, como dice el apóstol Pablo aquí en la palabra del Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Como él dice, que abran los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado. Nosotros tenemos que saber por qué nosotros seguimos este camino. Nosotros tenemos que saber qué hizo el Señor por nosotros, qué preparó todo de antemano ya. Tiene todo preparado el Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. Cuán grande, cuán maravillosa son las obras de Dios. Qué lindo cuando uno se pone a pensar y cuando dice, ¿qué será el cielo? Gloria a Dios. ¿Qué es el cielo? Gloria a Y yo digo, Señor, casi yo no lo merezco. Pero vos hiciste posible para que nosotros podamos un día estar en ese lugar.
Esas son las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Amén, gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús, porque un día estamos y al otro día no. Bendito Dios. Hace poquito acá me contaba mi hijo, un conocido de él, en un lugar del negocio donde él iba, 49 años el muchacho, y pasó el otro día y dice, sí, lo saludó el sábado y a las sábado de la noche murió, dice, 49 años. Entonces nosotros tenemos que estar preparados todos los días Amén. de nuestra vida. Amén, gloria a Alabado Dios. sea el nombre de Jesús. Amén, gloria a Por eso Dios. conocer y saber que no es porque las cosas nos anden mal, ya Dios se olvidó de ti. Amén, Porque gloria las cosas no se dan como yo quiero, Dios ya no me ama más, ya no me quiere más, no me escucha más por más que ore. Sigue orando, sigue buscando a nuestro Señor, sigue clamando a Él. Porque hay cosas que a veces pasa el tiempo. Siempre decía mi pastor de muchos años atrás, él decía, muchas veces nosotros perdemos la salvación cuando llegamos a la esquina, pero a la vuelta estaba la bendición. O esas cosas que muchas veces nosotros tomamos decisiones hasta aquí, nosotros. Amén. Y en Dios nunca podemos tomar nosotros. Solamente la decisión de seguirle, de servirle, de obedecerle, de vivir en santidad, esas cosas sí. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea su nombre para siempre. Sabe que Dios te ama tanto, por eso te habla. Y que Dios tiene preparadas tantas cosas lindas para tu vida. Pablo lo vio también, pero dice, no se me dio autoridad para decir. Por eso no me importó nada, porque un día quería estar allá. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Y él estaba diciendo a los Efesios, ustedes tienen que saber esto. Las cosas que Dios tiene para ustedes. Las maravillas que Dios tiene. Hoy quizás pasamos lucha. Hoy quizás pasamos problemas, pasamos dificultades. Pero las luchas, las dificultades, lo que vivimos, lo que pasamos, no son comparables con la gloria venidera, como dice en Romanos 8:18. No son comparables con la gloria venidera. Amén. Tenemos que seguir. Amén. Tenemos que seguir, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Él está con nosotros. Él quiere hacer cosas lindas en tu vida en este día. Quiere hacer que tu vida siga adelante, que no te quedes. Quizás hoy te sientes, bueno, como que no tienes fuerza. Oh, Señor, ayuda. Como que estás ahí siempre en el mismo lugar. Yo quiero decirte que el diablo también te quiere engañar. Y te quiere mentir muchas veces. Porque él está buscando en lo posible cortarte la comunión con Dios. Oh, Señor, bendito. Y nosotros tenemos que conocer y saber esto también. El enemigo siempre se levanta. Y él no viene con un jueguito ni con una cosita así nomás. Viene para destruir y matar. Oh, Señor, ayuda. Así dijo Jesús. Él vino para matar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Amén. ¡Aleluya! Gloria a Bendito Dios. sea el nombre de Bendito Jesucristo de Nazaret. Qué bueno que es nuestro Señor y Salvador de nuestras almas. Dios. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea Dios para siempre. Vamos a leer en esta mañana en el libro de Romanos. Romanos, capítulo 8. Gloria a Dios. Romanos capítulo 8 dice así, versículo 11 al 16 vamos a leer. Gloria al nombre de Jesús. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, léalo despacito. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, al que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Vale decir que cuando uno, en situaciones difíciles, en situaciones de como estábamos hablando recién, en circunstancias de nuestras vidas,
pero está el Espíritu Santo de Dios en tu vida y en tu corazón, Dios va a levantarte. Porque tú vas a clamar a Dios y Dios te va a dar esa fuerza. Por eso acá dice que si el Espíritu que aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, mora, ese Espíritu poderoso en tu vida, dice que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también. Amén. Va a vivificar tu vida, te va a levantar, te va a fortalecer, te va a ayudar, te va a dar nueva fuerza. Vas a sentir ese gozo, esa alegría en Dios. Voy a seguir adelante, porque eso está. Ese mismo Espíritu que levantó de los muertos a Jesús está en tu vida, te va a levantar. Alabado sea el nombre de Jesús. Acá dice, Cristo Jesús dice, levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. Nos va a dar fuerza el Señor para seguir adelante cuando estemos en esas situaciones. Así que, hermanos, dice, sigue adelante. Deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si viví conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Por eso tenemos que conocer la palabra, tenemos que entender. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Y bueno, si usted va a Gálatas, yo no lo tengo hoy, pero usted va a Gálatas, va a saber cuáles son las obras de la carne. Creo que cada uno como cristiano sabemos cuáles son las obras de la carne. Bendito sea su nombre para siempre. Entonces, lo que dice acá, pero si viví conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces tenemos que conocer y saber esas cosas como hijo de Dios. Esos son los que nos da fuerza para seguir adelante, no vivir en la carne, en el Espíritu. Porque la carne, lo que dice acá, va si viví conforme a la carne, moriréis. Eso nosotros ya pasó, eso ya dejó de ser, porque vinimos a Cristo. Pero nos habla la palabra, nos enseña. Esto es lo que tenemos que aprender, que no es lo mismo. Y a veces es una lucha terrible, como decía con otro pastor conocido que decía que si uno le daba de comer, al que más se le dé de comer, ese vencerá. Si le da de comer a la carne, va a vencer la carne, y si le da de comer al Espíritu, del Espíritu Santo, usted vencerá a la carne, las tentaciones y todo eso que quiera venir sobre su vida. Señor, ayúdenos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por la cual clamamos, Abba Padre. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Dice que Abba es una palabra aramea, o en arameo, y que significaba Padre. Y que Jesús en muchos lugares también, dentro del Evangelio, él hablaba de Abba Padre. Entonces, eso es lo que quiere decir, ¿no? Bueno, entonces el 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro. Cuando vivimos en el Espíritu, cuando caminamos conforme a la palabra de Dios, cuando caminamos en obediencia, como decía hace un momento, en santidad, Dios nos ayude. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Dios nos ayude, Dios nos guarde, pero Dios nos ha dado las armas para salir de todas esas cosas. ¿Me entiende? En el Espíritu. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Qué bueno que nuestro Dios, que nos enseña, que nos instruye, para que tú y yo podamos vivir conforme a la voluntad de Dios, porque Él te ama. Amén, gloria a Dios. Amén. Él te ama. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. En Gálatas, miramos Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 25. Gloria a Dios. Gálatas 5, capítulo 5, versículo 22 al 25. Mas el fruto del Espíritu es amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Me entiende lo que dice la palabra? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Señor, ayúdanos. Eso es en realidad lo que el apóstol Pablo le escribía, de que teníamos que tener sabiduría y revelación de parte de nuestro Dios para entender, para comprender. Porque debemos de ir caminar por esta senda y un día estaremos con Él. Amén. Gloria al nombre de Jesucristo de Nazaret. Bendito sea tu nombre para siempre. Después en el 20 dice, el versículo 20 dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Él te llena en todo, hermano. Él bendice tu vida. Él nos da fuerzas para seguir, como dice acá, el cual Dios operó, dice, en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Él está allá. Él es aquel intercesor, es aquel nuestro abogado, aquel que bendice tu vida, aquel que te da fuerzas cada día, aquel que se levanta y le dice al Padre, perdónalo, porque yo di mi vida por él. Cuando tú vienes arrepentido a la presencia de Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. Por eso doy gracias a Dios por todas las cosas. Él lo ha dado todo a la iglesia, como dice acá, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Amén. Que Dios nos ayude para seguir adelante, para que Dios nos ayude a perseverar en la fe, para que no nos quedemos, hermano, para que nuestra vida pueda ser una vida verdaderamente cristiana, una vida en la presencia de Dios, más allá de todos los problemas, porque los problemas los vamos a tener también. No estamos exentos a no tener problemas, vamos a tener lucha, vamos a tener pruebas, dificultades, vamos a derramar lágrimas, vamos a estar en desierto, como decía. Vamos a pasar momentos difíciles, pero nuestra confianza en Dios no tiene que perderse nunca, ¿no? No hay que bajar los brazos. No hay que bajar los brazos. Hay que seguir, hay que seguir. Debemos de seguir a nuestro Señor y Salvador. Le leo el último versículo, dando gracias a Dios por todas las cosas también. Quizás en el capítulo 2 de Gálatas también vamos a mirar acá. Gálatas 2, versículo 20. Dice así, creo que todos lo conocemos. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Se da cuenta cómo está viviendo usted? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Mas vive Cristo en mí. Señor, ayúdanos. Realmente que sea una realidad en nuestras vidas. Y si Cristo vive en mí, Señor, ayúdanos. Amén. Gloria a Dios. Lo que hemos leído en Gálatas 5, 22 al 25 es lo que tenemos que tener nosotros. ¿Se da cuenta? Amén. Gloria al nombre de Jesús. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él dio todo por usted y por mí. ¿Sabe para qué? Para perdonar nuestros pecados, para empezar, para limpiarnos y para llevarnos un día cuando suenen las trompetas y venga a buscar su iglesia. Y dice que los muertos resucitarán primero y luego
Nosotros los que vivimos, dijo Pablo, seremos transformados e iremos con Él. Que haya en nuestro corazón ese anhelo de deseo de seguir adelante. Que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. Amén. Que no tomemos las cosas a la ligera. Ah, yo no voy mal a la iglesia. Ah, yo me enojé con esto. Me pasa esto, me pasa lo otro. No. Si Cristo vive en mí, las cosas cambian. No son las mismas. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Cuando Cristo vive en mí, las cosas son diferentes. No es lo mismo. Amén. Amén. Denle un aplauso a Jesús. Y oramos. Aleluya. Qué bueno que es nuestro Dios. Damos gracias, Señor. Oramos al Señor. Amado Dios, te damos gracias por este momento precioso, hermoso. Deseo de mi corazón, Señor, que este culto haya sido de mucha bendición para mis hermanos, Señor. Los cánticos, las alabanzas preciosas que hemos tenido en este día, para elevarlas, Señor, hacia el cielo mismo, Señor, donde está la presencia de Dios, porque también acá el Espíritu Santo está su presencia en nuestras vidas, en nuestros corazones, y aquí estamos, Señor amado, en este día dando gracias, Señor, por todas las cosas, dando gracias por ese amor tan grande que tú tienes para con nosotros y para con nuestras vidas, y que nos habla cada día para que podamos entender y comprender. Oh Dios de la gloria, para poder transitar, Señor, por este mundo, Señor, y poder estar un día contigo, Señor. Porque nuestra patria es celestial, nuestra ciudad está allá en los cielos. Alabado sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oh Señor, como pueblo santo, como pueblo adquirido por Dios, bendito sea el nombre de Jesús. Damos gracias en esta mañana por este momento. Te ruego, Padre, que tú bendiga a tus hijos, a tus hijas. Tú bendiga a la familia, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, Señor, que busca tu rostro, que busca tu presencia. Bendiga a la familia, Señor, que están pasando lucha, que están pasando pruebas, que están pasando dificultades. Obra en ellos, Señor, quizás en enfermedades, por falta de trabajo, Señor. Tenga misericordia, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aún por aquellos que por alguna razón, Señor, te dieron la espalda, Señor, tenga misericordia. Que ellos puedan volver a tu camino, a buscarte a ti, Señor amado. Oh, es nuestra oración, nuestro clamor, Señor, en esta mañana, dando gracias por este tiempo que nos has permitido. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a mis hermanos, mis hermanas. Bendícenos en este día. Toda la gloria sea para ti, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, guarda a mis hermanos. Ahora que, oh Dios de la gloria, tendrán que volver a sus hogares también. Pon tu mano, bendice, Señor. Te alabamos, Padre, y te bendecimos. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén.